Bienvenidos a esta clase de la asignatura de Seguridad Ciudadana. Vamos a ver el tema 7, en el que ya entramos en materia de protección de la seguridad ciudadana. En este primer tema veremos la motivación que ha habido para cambiar la ley. Hemos cambiado de la 192 a la Ley Orgánica 192 a la Ley Orgánica 4/2015. Empezamos aquí una serie de clases, de temas en las que vamos a ir poco a poco desgranando esta ley que afecta principalmente pues, a esta asignatura y a la seguridad ciudadana en España. Bien, vamos a ver las motivaciones que ha habido para el cambio, como decíamos, la estructura, los temas que lo conforman y los artículos que conforman esta ley orgánica y las disposiciones generales que nos muestra. Ya en la Constitución Española del 78 asumió el concepto de seguridad ciudadana y seguridad pública para garantizar la seguridad ciudadana, ¿vale? Que es una de las prioridades de la acción de los poderes. Lo veíamos en el artículo 104, en el punto 1, que las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tienen la misión de proteger los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, ¿vale? Lo vemos como uno de los fines, viene reflejado ahí, con lo cual dice, los poderes tienen que promover un ordenamiento jurídico adecuado a dar respuesta a los diversos fenómenos ilícitos. Se creará un poder judicial que asegure su aplicación y luego unas fuerzas y cuerpos de seguridad eficaces en la prevención y en la persecución de esas infracciones una vez cometidas. Ya la Ley Orgánica 192 de 21 de febrero de protección de la seguridad ciudadana constituyó el primer esfuerzo de abordar esta parte que correspondía a las fuerzas y cuerpos de seguridad a través de los derechos y valores constitucionales. Un código que recogiera las actuaciones y las potestades de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están dependientes tanto del Estado como comunidades autónomas y corporaciones locales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ya después de tantos años, desde el 92 hasta el 2015, había varios factores que aconsejaban acometer esta sustitución del texto, ¿vale? De cambios sociales, las demandas sociales ya no son las mismas que hace 23 años, las necesidades de incorporar la jurisprudencia constitucional que se había dado pues, a raíz de la aplicación de la normativa de la Ley Orgánica 192, bueno, pues ya parecía que había que unificarlo en un único texto. Como resumen y como condiciones generales de esta Ley Orgánica 4/2015, ya se incorpora la jurisprudencia, tarda en tramitarse 2 años desde el inicio. También surge el cambio a raíz de que en este 2015 también se ha modificado a través de las reformas de la 1 y 2 2005, se reforma el Código Penal, se eliminan las faltas para cambiar y meterlo como se corresponde, unas se despenalizan, otras pasan a la vía administrativa y otras se determinan como delitos leves. Entonces necesitaba, ya que iba a cambiar el Código Penal, también se ha cambiado en este año la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, pues era todo una unificación, una concordancia entre unas leyes y otras. Entra en vigor el 1 de julio del 2015, excepto una disposición adicional que entró a la semana siguiente de su publicación en cuanto a las ciudades de Ceuta y Melilla, a los rechazos en fronteras, estas llamadas a través de los medios de comunicación como devoluciones en caliente. ¿Vale? El resto entra toda la normativa o toda la ley orgánica el 1 de julio. Se estructura en 54 capítulos que están diversificados y están introducidos a lo largo de 5 capítulos que iremos viendo o desgranando en este tema uno por uno de una forma muy superficial. El primero habla de las disposiciones generales, el segundo la documentación e identificación personal, el tercero mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, el capítulo 4 la policía administrativa y el 5 su régimen sancionador. En el capítulo primero de las disposiciones generales, aquí es donde nos define el objeto. Este capítulo primero sí lo vamos a desarrollar en este tema. Define el objeto de la ley, cuáles son las novedades más relevantes, cuáles son los fines destacados para este cambio de ley, la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico, la garantía del normal funcionamiento de las instituciones, la preservación no solo de la seguridad, sino también de la tranquilidad y la pacífica convivencia de los ciudadanos. Es decir, tenemos que darle derechos al que quiere manifestarse y quiere hacerlo por unas determinadas vías en unas horas, pero tendremos que dar también seguridad al resto de ciudadanos que quieren cruzar por esas vías o que quieren ir a su lugar de trabajo, a su domicilio. El respeto a las leyes en el ejercicio de los derechos fundamentales, la protección de las personas y los bienes, y especialmente trataremos el tema de los menores y de las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. La pacífica utilización de vías y demás bienes de maniales destinados al uso y el disfrute público,
la garantía de la normal prestación de los servicios básicos para la comunidad, la transparencia en las actuaciones de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana. Bien, este primer tema es el que nos expone todas estas materias porque es un cambio sustancial y por los puntos que justifican la modificación o el cambio total de esta ley orgánica. El capítulo 2 habla de la documentación e identificación personal, regula la documentación de los ciudadanos, qué documentación es obligatoria tener. Veremos que el DNI sí que es obligatorio obtenerlo a partir de los 14 años, el pasaporte es un derecho pero no es una obligación. El valor probatorio del DNI para identificarme, para saber mi nacionalidad, ¿vale? El pasaporte también. Los derechos de los ciudadanos que tienen sobre estos documentos. Ya se incorpora la posibilidad de identificación y de la firma, es decir, yo puedo firmar con mi DNI, no tengo por qué hacerlo de forma manuscrita. El mantenimiento, la exigencia, se mantiene la exigencia de exhibirlos a requerimiento de los agentes de la autoridad de conformación con lo dispuesto en la ley. La ley nos marca cuándo debemos, en labores de prevención, de indagación, cuándo debemos facilitar nuestro DNI cuando un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad nos lo solicite. ¿Vale? Viene tasado tanto para las fuerzas y cuerpos de seguridad, aquí a través de la normativa, cuándo nos lo puede solicitar a los ciudadanos y nosotros como ciudadanos debemos de saber que sí que lo tenemos que facilitar, tenemos que mostrar y facilitarlo para que puedan comprobar las medidas de seguridad. El capítulo 3 sobre las actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, cómo se articula aquí la entrada y registro en domicilios, cómo se puede identificar a las personas, esto viene relacionado con el capítulo 2 también, que haya unos indicios de participación por labores de prevención de cualquier comisión de una infracción administrativa, comprobación y registro de lugares públicos, establecer restricciones y controles en vía pública, podemos cortar o se puede cortar una calle para que los ciudadanos no se aproximen a un lugar, ¿vale? En rodea al Congreso, bueno, pues cuando se quiere dar una seguridad adicional porque haya un evento o porque haya porque se haya movilizado a través de medios de comunicación, de las redes sociales, haya algún tipo de problema de seguridad ciudadana, se puede llegar a establecer algún tipo de restricción o controles en vía pública que tienen que ser limitados en el tiempo y por lugares, ¿vale? Y luego los registros corporales externos, o también conocidos de una forma más coloquial como los cacheos, que también vienen regulados en este capítulo 3. El capítulo 4 habla de las potestades especiales de la Policía Administrativa de Seguridad. Aquí regula las medidas de control administrativo que el Estado puede ejercer sobre determinadas materias, como pueden ser las armas, los explosivos, la cartuchería, los artículos pirotécnicos, todo tiene que venir regulado. Se tiene que expedir las licencias para poder vender armas, explosivos, cartuchería, tiene que estar todo muy bien reglado, anotado en unos ciertos libros, como son los registros documentales. Para actividades relevantes, como pueden ser el hospedaje, la gente que va a un hotel, a un hostal, tiene que saber que tiene que facilitar el DNI de todos los ocupantes de las habitaciones. Todo eso tiene que quedar reflejado en los libros del propio hotel, del propio hostal, ¿vale? Y tiene que facilitarlo en caso de ser requerido para ello a la policía en labores de investigación. También la compraventa de joyas, de metales, de obras de arte, de chatarrerías, de establecimientos que por esas actividades relevantes para la seguridad ciudadana tengan obligación, vienen reguladas. El capítulo 5, el último, habla del régimen sancionador, introduce novedades respecto a la Ley Orgánica 192. Tienen en cuenta que se eximen a los 14 años, esto coincide pues, con el ordenamiento jurídico en cuanto a los menores de 14 años son inimputables, no tienen responsabilidad penal. Pues en este ya empieza a coincidir en cuanto a las edades. Luego los menores de 18 años, entre 14 y 18 años, tienen responsabilidad subsidiaria, es decir, un menor de 16, 17 años que comete un ilícito, unas pintadas en una fachada, rompe un escaparate o está consumiendo en vía pública sustancias estupefacientes, bueno, pues la responsabilidad subsidiaria de su padre, tutor, guardador, quien tenga la patria potestad, tendrá que abonar la consiguiente multa. Se hace una división de sanciones en 3 tramos, grado mínimo, grado medio y grado máximo. Y unas infracciones leves, graves y muy graves. Veremos que en las muy graves y las graves es donde entran estos 3 tramos, el mínimo, el medio y el máximo. Y para eso va a haber unas circunstancias. Aquí hablamos de circunstancias agravantes. Dependiendo de las circunstancias, la reincidencia, si ha habido una violencia, ha habido un peligro más manifiesto, bueno, pues entrará a jugar esos 3 tramos, ¿vale? En este capítulo primero, que es el que vamos a desarrollar en este tema, hablamos de las disposiciones generales. En este esquema vemos los puntos importantes, habla del objeto, del ámbito de aplicación, los fines, los principios rectores,
cuáles son las autoridades y los órganos competentes, cuál es la cooperación administrativa que se tiene que facilitar y cuál es el deber de colaboración. El objeto, los derechos fundamentales y las libertades públicas, ese es el objeto, ¿vale? Establecer que la población tiene unos derechos fundamentales y la Ley de Seguridad Ciudadana tiene que regular que esa libertad la puedan ejercer con total libertad. Bien, es función del Estado proporcionar esta ley, esta seguridad. También a las personas que estén amenazadas, también a los bienes que por su interés lo tengan, el mantenimiento y tranquilidad de los ciudadanos. Tenemos que irnos a nuestra cama sabiendo que hay gente que vela por nuestra seguridad. Ese es el objeto de esta ley. El ámbito de aplicación son aplicables en todo el territorio nacional. Quedan fuera del ámbito pues, cosas muy restrictivas o cosas que se tienen que potenciar hacia un Real Decreto, hacia una normativa específica, como la de espectáculos y protección de personas y bienes a través de la administrativa ordinaria. Se aplicará sin menoscabo de los regímenes legales que regulan ámbitos concretos de la seguridad pública como la seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o de otros transportes, es decir, ya habrá una normativa específica que sí subsidiariamente podemos tener a esta de apoyo, la Ley Orgánica 415, pero bueno, que tiene su específica. Como fines, la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, pues que ya venía de la Constitución de 1978, ese artículo 104. La garantía del normal funcionamiento de las instituciones. Se tiene que preservar que el Congreso, el Senado, el Parlamento puedan funcionar independientemente de que alguien quiera manifestarse en las puertas y que no quieran permitir el acceso por una reivindicación. Se tiene que preservar la seguridad y la convivencia entre los ciudadanos. Tiene que dar una protección tanto a las personas como bienes, sentirnos seguros, el estado de bienestar que hemos repetido en varias ocasiones. Como principios rectores tenemos el principio de legalidad, la igualdad de trato y no discriminación. Se tiene que actuar de una forma oportuna, proporcional, con eficacia, eficiencia y responsabilidad, es decir, una administración pública moderna pues tiene que hacer que en esa proporcionalidad del uso de los medios y del uso de la ley, pues que no sea excesiva, que no sea totalmente estricta, es decir, hay un margen de discrecionalidad ahí, la responsabilidad que se le aporta o se le da a un funcionario policial para que, bueno, sí tenemos que cumplir las normas, pero bueno, vemos la gravedad o la intencionalidad, bueno, pues da ese margen de maniobra. Y luego las intervenciones tienen que estar siempre justificadas a amenazas concretas. Se puede identificar una persona, pero por una situación concreta. Se puede realizar un registro exterior a una persona, pero por una cosa puntual. Se puede revisar una mochila, pero por cosas justificadas. ¿Cuáles son las autoridades competentes para luego el régimen sancionador y demás? Le corresponde al Gobierno, a las administraciones generales del Estado, a través del Ministro del Interior, a través del Secretario de Seguridad, a través de los delegados de Gobierno que están en las comunidades autónomas y también en Ceuta y Melilla, luego los subdelegados de Gobierno que estarán en las provincias y los directores insulares, ¿vale? También hay otras autoridades que no están en la Administración General del Estado, pues están en las comunidades autónomas y autoridades locales. Son todas autoridades competentes para sancionar cualquier tipo de incumplimiento de esta normativa. Por otra parte, lo último que marca este capítulo primero habla del deber de colaboración. Se diferencia tres tipos de colaboración: una colaboración general, una colaboración específica al ciudadano y una especial de auxilio. La colaboración general para todas las autoridades y funcionarios públicos, todos tienen obligación, tienen el deber de colaboración y prestar auxilio a las autoridades, tienen el deber de denunciar hechos que tengan conocimiento, que sean denunciables. Esa es la colaboración general. Luego la específica de los ciudadanos, ¿vale? La colaboración de los ciudadanos se requiere en esta ley, pero especialmente en los casos de grave calamidad pública o catástrofe, ¿vale? Hay que evacuar un establecimiento público porque hay una amenaza, porque es importante para la seguridad ciudadana. Los ciudadanos tienen que colaborar en esa evacuación, los propietarios de los establecimientos también. Para ellos, cuando se vea mermado o piense que el propietario, que la gente que ha abandonado el establecimiento no ha abonado las consumiciones, con lo cual ha recibido o ha tenido un perjuicio económico, hay un derecho de indemnización a través del Ministerio del Interior en el que se puede solicitar el ingreso de lo que considera que ha sido ese importe que se ha visto mermado o que considera que es injusto. Y luego un especial auxilio por la seguridad privada. Se cambió también recientemente, hace unos pocos años, la normativa de seguridad privada, y ya se requiere una extensión. Seguridad pública se extiende hacia la seguridad privada y lo que se requiere es
respecto a estas empresas que trabajan en seguridad privada, los detectives, los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad, bueno, pues que colaboren con las fuerzas y cuerpos de seguridad en cuanto a la denuncia, en cuanto a la colaboración para la persecución de los ilícitos administrativos que estamos viendo aquí. Nada más en este primer tema relacionado con la 4/2015 de forma específica. Muchas gracias por su atención.